Buenas tardes, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Esta tarde del mes de julio estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día. Esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos con sabiduría transmitir lo que dice su palabra, para el efecto de poder tener sabiduría y poder vivir para honrarlo. El tema de hoy se llama adicción a los placeres y a la pereza. Y la cita bíblica que vamos hoy a estudiar es Tito 3:3 y dice la palabra de Dios: porque nosotros en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Esta verdad debería ser humilde a los creyentes en su trato con los no salvos. Vamos a introducir el tema, incluidos aquellos que son inmorales o impíos en gran manera. No podemos tener dos señores, eso nos queda muy claro. No podemos ser esclava de los placeres y pasiones de la carne y ser esclavas de Cristo. Tengo una sobrina que años atrás se dedicó a compartir la palabra en la zona de tolerancia del país en el que vive. Y yo los fines de semana, hace unos pocos años, aquí en Canadá, después de la semana de estar atendiendo a nuestras familias con un grupo de gente de la iglesia, íbamos también a compartir esperanza a las trabajadoras sexuales en el invierno. Las invitábamos a una cafetería y disfrutando un café calientito, les compartíamos cómo podíamos ser liberadas de las adicciones pecaminosas y convertirse entonces en una esclava de la justicia. No siempre fue fácil. En una ocasión, una de ellas nos hizo creer que aceptaba la invitación y cuando estaba a punto de introducirse a la camioneta, me arrebató mi bolso y se fue corriendo. Obviamente que estaba bajo los influjos de la droga o del alcohol. Afortunadamente el bolso fue regresado, obviamente intervino la policía. ¿Y qué decir del turismo sexual, donde la práctica puede ser legal o ilegal? Y vemos algunos países donde es común esta práctica: Tailandia, Brasil, España, Indonesia, Colombia, México, Filipinas, Kenia, Países Bajos, Camboya, República Dominicana, etcétera. Y podemos seguir enumerando muchos países en donde vamos a poder ver que tanto hombres como mujeres son esclavos de aquellos que adoran. Alguien dijo: he sido esclava de los hombres, adicta a los hombres. Y la forma de que nosotros podamos enfrentar esto es reconociendo que hemos estado adorando eso o esa adicción, ese hábito, ese placer, reconociendo que ese deseo se ha convertido en un Dios en nuestras vidas, en un monstruo, y somos libertadas reemplazando ese Dios con el verdadero Dios viviente y adorando a Cristo. ¿Y por qué el tema habla de la pereza y de las adicciones a los deleites, a los placeres, al sexo? Porque la pereza está asociada a estas adicciones sexuales, porque a la gente le encanta conseguir el dinero en una forma muy fácil, sin trabajarlo, sin esforzarse, sin pagar un precio justo por conseguir ingresos. Jeremías capítulo 2 y 3 nos habla tan claro que por qué pasa esto en nuestra sociedad actual. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué nos está diciendo este profeta? Ustedes han permitido que las cosas de este mundo sustituyan su relación con Dios.
Han puesto sus ojos en ellas para satisfacerse, cuando en verdad solo Dios puede satisfacer las necesidades, los deseos más profundos del corazón. El problema es que pensamos que esas cosas en las cuales ponemos la vista pueden satisfacernos, pero esas cosas son temporales. El propósito de esta mañana es que podamos razonar por qué nos volvemos adictas a esos hábitos. Y acá nos está diciendo Jeremías que es porque hemos abandonado a Dios y cavamos para nosotros cisternas agrietadas que no retienen el agua. Por eso es que estamos buscando o vamos de placer en placer. Y realmente las cosas del mundo nos van a proporcionar un placer, pero que solamente va a ser temporal, nada duradero. Recordemos a aquella mujer que Jesús encontró en el pozo de Samaria. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de la Biblia, de la samaritana? El ejemplo que Jesús nos deja con esta mujer es que ella había tratado de encontrar el amor en lugares equivocados. Ella sí que era una mujer con adicciones. Ciertamente existe una adicción a los hombres, una adicción al matrimonio, una adicción al sexo indebido, al sexo reprobado por Dios. Y esta mujer estaba dependiendo de eso para satisfacer su sed. Y Juan 4:13, Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. La implicación es que todos aquellos que buscan la felicidad en el hombre, en el matrimonio, en el sexo, en el alcohol, en las drogas o en cualquier otra cosa de este mundo, no encontrarán satisfacción. Por eso es la adicción. Esa es la naturaleza de la adicción, que no va a saciar. No hay hombre ni mujer que pueda decir, estoy saciada de esta adicción, porque no sacia. Por eso es que se vuelve un hábito que te esclaviza. Esclaviza tu mente, esclaviza tu espíritu, esclaviza tu cuerpo. Pero Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ya que esa agua es Él mismo. Él es el agua viva, el agua de vida. Una mujer dijo, en algo entendí que Dios me había salvado, que Dios tenía poder sobre mis hábitos pecaminosos, en que me dio dominio propio sobre mis adicciones sexuales. Entendí que yo no nací practicando esto, por lo tanto podía ser libre de esa adicción. Esa mujer razonó en su pecado, pensó en su esclavitud sexual y dijo, hey, espérate, tú no naciste con esa esclavitud, tú no naciste con esa adicción, puedes ser liberada de esto. Ella razonó esto y creyó. Jesús le había dicho a ella, ¿está tu alma cansada y cargada? Jesús te dice, ven a mí y yo te daré el verdadero descanso para tu alma. ¿Estás sedienta? Jesús te dice esta mañana, ven a mí y desde tu interior fluirán ríos de agua viva. Si has puesto tu confianza en tu cuerpo, esta es una alerta. He tenido conocidas que están luchando con la adicción y la prostitución, que piden que ores por ellas, porque la espiral de la degradación las ha alcanzado. Ellas tenían una familia, tenían hijos, un prestigio, un trabajo, una profesión, y ese pecado que las acosa, que se ha convertido para ellas en un ídolo, las consume. ¿Somos esclavas del pecado o esclavas de la justicia? Eso lo tenemos que entender muy bien, porque sobre eso nosotros vamos a tomar decisiones. Muchas veces la gente nos pide que oremos por ellas, que oremos porque abandonaron a sus hijos por irse con un amante al cual se esclavizaron. Muchas veces nos piden que oremos por ellas porque las drogas, el placer que les proporciona las drogas,
lo han cambiado por el placer de criar a sus hijos, por el placer de tener un hogar, por el placer de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios nos manda. Vemos que estas personas esclavas del pecado están necesitadas de lo que Jesús nos dice aquí, que si ellas fueran a Jesús, de su interior fluirían ríos de agua viva, ya no estuvieran sus almas secas por esa adicción, porque o somos esclavas de nosotras mismas, de la influencia de Satanás y del engaño de nuestras vidas, o somos esclavas de Dios y de su justicia. Hace poco la semana anterior vi que en Estados Unidos están haciendo unas manifestaciones, unas marchas, en donde con banderitas o con esas banderas del arco iris, estas asociaciones que están en Estados Unidos, que es numerosa, caminan por las calles ofreciendo ayuda a las personas que tienen problemas de adicción al sexo, ya sea con hombres o con mujeres. Y ellos les ayudan a este problema de género que tienen, dándoles esperanza a través de que Jesús puede llenarles y darles esa satisfacción que es para la vida eterna. Amiga, si has puesto tus ojos en algo o alguien aparte de Cristo para encontrar satisfacción, podría funcionar inicialmente, pero invariablemente estarás encaminándote hacia la desilusión, hacia la decepción, y estarás conformándote con menos de lo que Dios quiere darte, porque Dios te quiere dar cosas muy grandes. Nada más que si entendiéramos que Dios desea llenarnos, que Él desea satisfacernos. Fíjese lo que dice su palabra y es poder en nuestras vidas. Salmo 107:9 dice, Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Esas personas que están en adicciones el día de hoy están sedientas y hambrientas. Y hoy Jesús, a través de su palabra, nos trae una esperanza. Él es el único que puede satisfacer todas las necesidades de nuestra alma. El Salmo 81:10 dice, Yo, el Señor, soy tu Dios, abre bien tu boca y la llenaré. Salmo 81:16, Yo te alimentaré con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Miren cuántas promesas que Dios cumple cuando te acercas a Él en arrepentimiento y fe, que Él te va a saciar, Él te va a llenar, Él te va a dar lo mejor del trigo y con miel de la peña nos va a saciar. Si nosotros entendemos que nuestras adicciones, nuestro pecado, nos ha llevado a desiertos y a sequedades. Existen muchas promesas en la Biblia que nos deja saber que las adicciones y cadenas en nuestras vidas, esas áreas que nos esclavizan, pueden ser vencidas. Es algo que necesitamos creer, pues si crees que siempre estarás esclavizada, entonces así será. Si tú crees que Jesús no te puede ayudar para que puedas dejar de ser esclava de tus propias pasiones a los placeres, si tú crees que Él no te va a librar, pero si tú crees que Él tiene el poder de librarte y que solamente a través de Él podemos encontrar nuestra salvación a esta esclavitud, Él nos va a ayudar. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Los deseos que tenemos que entenderlo muy bien. Los deseos que tenemos no son tan solo deseos físicos, es una batalla espiritual. Cualquiera que sean nuestras adicciones, al alcohol, al sexo, a medicamentos recetados, a la televisión, a juegos de computadora, juegos de azar, compras, pereza física, pereza espiritual. No se trata solo de antojos físicos, no son tan solo vínculos emocionales, existe una verdadera batalla espiritual. En 2 Corintios 10, Pablo las llama fortalezas.
Y luego habla acerca de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es sujetar nuestras mentes, afectos y deseos, sometiéndolos al dominio de Cristo. Romanos 8:1 dice que después de tener una convicción de pecado y de arrepentirnos y creer en el Evangelio, en que Jesús murió por ti en la cruz para librarte de todas y cada una de esas adicciones, tú ya no vas a tener condenación. Eso es lo que dice su palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Muchas organizaciones mundiales de la salud en esta pandemia han coincidido en que durante todo este tiempo de la pandemia se han ido, han muerto, han fallecido personas que vivían del placer a sus deleites, del placer a la comida, y vemos ahí a las personas que tienen sobrepeso, a los adictos que tenían sus órganos interiores y exteriores débiles, sus pulmones debilitados, y a los perezosos que nunca valoraron que su cuerpo necesitaba ser trabajado, necesitaba ser ejercitado. Por eso es que la adicción está muy, pero siempre muy ligada a la pereza. Ellos no estaban blindados en este tiempo, no se blindaron para los tiempos que ahorita estamos viviendo. Y tú que vives hoy, ven, acércate a Dios en este día. Es el Evangelio el que nos va a salvar de nuestras adicciones, de nuestra pereza, el que nos va a libertar del dominio del pecado en nuestras vidas. Pues es el Evangelio también que nos mantiene salvos todos los días hasta la eternidad, y que continúa salvándonos en medio de esta guerra diaria entre la carne y el espíritu, y para continuar caminando en esa libertad de las cosas que nos mantienen esclavizadas. Debemos mantenernos recurriendo a Cristo, a su cruz, a su espíritu y a su gracia. Lucas 4:16, miren qué bellas palabras. Jesús dice, cuando ustedes leen el contexto completo de Lucas 4:16, Jesús te dice, yo soy el Mesías, soy el enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí y Dios me ha ungido para proclamar las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Para aquellos que lo necesitan, libertando a los cautivos. Jesús dice, son libres, ya no tienen que seguir siendo esclavos del pecado, de ninguna adicción, de ninguna clase de adicción. No tienen que someter los miembros de sus cuerpos como instrumentos de maldad, ningún miembro de su cuerpo. Son libres de ser esclavos. Son libres para ser esclavos de la justicia y siervas de Dios. Miren qué bella promesa. Vivir en esta libertad es algo que tu alma gime, que tu alma necesita. Jesús vino a devolver la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos por las adicciones. La adicción es una opresión. Lo leímos no hace rato, es una fortaleza en tu mente. Y la liberación viene única y exclusivamente a través de Cristo y solamente Cristo puede hacerlo. Jesús dice, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la salvará. Gracias a Dios por el poder de su palabra. Y quizás en este programa Dios te ha estado hablando a tu corazón y puedes reconocer que existe un área de esclavitud en tu vida, que tienes una adicción, que tienes una atadura, que tienes una fortaleza. Hoy es día, hoy es tiempo de que te arrepientas, de que te vuelvas a Dios, para que dejes de estar viviendo de ese placer temporal, de ese placer que no te sacia. Recuerda, el único que nos puede saciar es Cristo Jesús a través de su Evangelio. Te hago unas preguntas. ¿Podrías confesarle a Dios que has permitido que eso gobierne sobre tu vida
y que has hecho elecciones que te han hecho esclava de eso. Podrías pedirle a Cristo que te liberte por el poder de Él y de su cruz. ¿Podrías hacerlo? Cristo nos infunde esperanza a cualquiera que se encuentre atrapada en un comportamiento adictivo. Acuérdate, Cristo vino para salvarnos, no para condenarnos con nuestras adicciones, sino para hacernos libres, para ser libres para amarlo, para servirlo, para compartir su evangelio, para llenarte de Él, que esa es la verdadera felicidad, esa es la verdadera libertad. Dios es mucho más poderoso, que te quede claro. Dios es mucho más poderoso que cualquier tipo de esclavitud en la que hoy te puedas encontrar. Si has visto las consecuencias de tus malas acciones al desbaratar tu hogar y tu familia por tus adicciones, hoy aprendiste cómo puedes detener tu comportamiento negativo. Hoy Jesús te muestra el camino y te da la sabiduría para hacerlo. No solo dejes de hacer elecciones equivocadas que pueden destruir tu hogar si es que no está ya destruido. También necesitas hacer buenas elecciones que edifiquen tu hogar, a los que te rodean. Pídele al Señor que te dé nuevos deseos para encontrar satisfacción, no en cosas o en sustancias, no en otro hombre, no en la carne, no en los placeres de este mundo, sino que Dios te dé nuevos deseos para encontrar esa satisfacción en Cristo y solamente en Cristo. Amadas amigas y hermanas que hoy me escuchan, recuerda lo que dijimos al principio. Después de leer Tito 3:3, porque nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Recordemos que esta verdad nos debe de hacer humildes a los creyentes en los tratos que tengamos con los no salvos, incluidos aquellos que son inmorales o impíos en gran manera. Yo quiero comentarles algo. En ese tiempo, cuando yo estaba yendo a compartir a las trabajadoras sexuales, que no las estoy juzgando, pues no es nada fácil que cuando le estás haciendo el bien a ellas te contesten robándote o haciéndote algo. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús te ha hecho libre de tus propios pecados, libre de tus propias adicciones? Entiendes que tu trato con los no salvos tiene que ser humilde. No es para que nos amarguemos y la gente les compartimos la palabra y no nos pagan con bien. No, hermanas, tenemos como ejemplo a Cristo. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Cristo por compartir el evangelio? Entonces no nos olvidemos de las personas que son adictas. Tengámosles paciencia. Dice la palabra de Dios que tengamos paciencia con los extraviados, aunque nos traten mal. Oremos por ellos y entendamos que un día nosotros estuvimos como ellos, y eso nos va a hacer humildes en nuestro trato para con ellos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todos los corazones que vas a tocar hoy, Señor, porque es tu obra, Señor, no es la mía. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra liberta, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy tu Hijo de nuevo va a ser glorificado, dándole libertad a muchas almas esclavizadas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, recuerden, se llamó la adicción a los placeres y a la pereza. Y como siempre, nos vamos a ver primero Dios el próximo martes. Deseo que tengan una semana muy bendecida, que Dios sea con ustedes y que meditemos en lo que dice su palabra. Gracias a Dios porque vivimos en una época en donde con libertad podemos buscar a Dios. Que tengan una bellísima semana llena de la gracia y del poder de Dios. Y que sean muy felices aquellos
que han sido reconciliados con Dios para vivir una vida de verdadera libertad, de verdadera satisfacción. Gracias y hasta luego. Soy Lady Campos y estuve en vivo desde Canadá. Dios les bendiga. Hasta luego.